Puede ser retador, ¿verdad? Salmo 77. Leemos la palabra del Señor allí. Algunos me miraron como, ¿y en serio que Él está hablando? Dice la palabra de Dios en el verso 1, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con su ira, sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Señor y Dios, te damos gracias por este día y esta oportunidad de compartir tu palabra. Ayúdanos, Dios, en esta mañana. Perdona, oh Dios, nuestros corazones rebeldes. Perdona, oh Dios, nuestros deseos que todavía en ocasiones no se sujetan y nos ganan. Ayúdanos en esta mañana, Señor, a estar pendientes de ti. Que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones. Que tu Santo Espíritu, Señor, haga los cambios. En este día queremos entregarnos para que tú pues nos dirijas. Gracias, Señor, porque confiamos que así harás. Por Cristo Jesús. Amén. Miren, nosotros no somos desconocedores de los salmos y en alguna forma apreciamos el valor que tienen los salmos para la vida del pueblo de Dios, para los creyentes. Pero quizás estamos tan acostumbrados a los salmos que nosotros no hemos considerado algunos aspectos que son vitales para poder entenderlos de buena forma. Me voy a atrever a darles un ejemplo. No sé cuándo en algún momento ustedes han escuchado un estudio bíblico sobre el libro de los Salmos. Son 150 salmos, ¿verdad? Y a veces parecieran estar desconectados y parecieran moverse en ciertas direcciones que luce difícil para algunas personas empezar una serie de estudios bíblicos sobre el libro de los Salmos. Partiendo de esa realidad, muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a los salmos, a cantar los salmos, pero no necesariamente a entender la vitalidad que hay detrás de ellos y la importancia que tienen para el pueblo de Dios. Porque los salmos son algo más que un himno para cantar, son algo más que canciones que eran dedicadas a Dios. Los salmos reflejan la vida y las emociones del pueblo de Dios, sean esas cuales sean. Usted lee los salmos y encontrará salmos para llorar. Encontrará salmos para reír. Encontrará salmos como el que empezamos leyendo esta mañana para reclamar de Dios protección, cuidado y justicia. Encontrará salmos para cualquiera de las dificultades que el alma del creyente enfrenta. Juan Calvino decía, me he acostumbrado a llamar este libro, el libro de los salmos, y no creo que sea inapropiado, una anatomía de todas las partes del alma, porque no hay emoción de la que alguien pueda ser consciente que no esté aquí representada como en un espejo. Y es verdad, no hay una emoción que el creyente experimente en esta vida terrenal, que nosotros no encontremos un salmo que hable a nuestra vida, que hable a nuestro corazón. Hay un escritor llamado Robert Godfrey que escribió un libro que se llama en inglés Learning to Love the Psalms, aprendiendo a amar los salmos. Él dice, los salmos nos enseñan cómo expresar nuestras emociones a Dios en todas las circunstancias de nuestras vidas.
Entonces no es solamente que muestran, que manifiestan las emociones de nuestro corazón, ¿verdad? Encontramos respuesta en la palabra de Dios, en los salmos, a nuestras emociones, sino también canalizan de manera adecuada nuestras emociones. Y si estamos airados, si estamos enojados, encontramos salmos que ayudan que esa ira y esa molestia se pueda manejar espiritualmente conforme al criterio de Dios y dar a Dios la oportunidad de obrar. Los salmos hacen esto en la vida de los creyentes. En los últimos años, los últimos 4 años en particular, los salmos han significado para mí una bendición muy especial, muy particular de parte del Señor. Leer y estudiar los salmos ha sido una de las mayores bendiciones que he podido ver en mi vida espiritual en los últimos años, en los últimos 4 años en particular. Pero originalmente no fue así. Cuando empecé en este año a predicar una serie de mensajes en la Iglesia Bíblica Cristiana del Calvario, donde nos congregamos, acerca del Salmo 23, que Dios mediante me corresponde el próximo domingo continuar, le contaba a los hermanos cómo fue originalmente mi carrera detrás del conocimiento teológico y la experiencia cristiana en ese sentido. Y hablaba de cómo Sayonara y yo en principio empezamos a comprar libros. Cuando nosotros éramos novios, en lugar de hacer presupuesto y empezar a ahorrar dinero para hacer una gran boda o para comprar muebles, lo primero que nosotros empezamos a comprar fueron libros. Y lo primero que nosotros establecimos en para nuestro futuro fue una biblioteca sencilla, modesta, con lo que nosotros podíamos conseguir. Y nosotros teníamos la ventaja de tener la librería bíblica y apartábamos los libros y empezábamos a pagarlos a plazo. Pero todos los libros que teníamos tenían la misma característica. Eran libros que te enseñaban a estudiar la palabra de Dios. Eran libros no sobre un tema, no sobre un asunto particular, sino genéricos para aprender a conocer y estudiar la palabra de Dios. Pero hubo un momento donde empecé a notar que la biblioteca nuestra empezaba a engrosarse, a crecer hacia 2 temas en particular: el fin de los tiempos y el establecimiento del reino del Señor, escatología, la segunda venida de Cristo, y los salmos. Un escritor teólogo, Gerhardus, creo que se dice el nombre o algo así, Voss, estableció a principios del siglo XX una frase que se menciona como el ahora sí y el todavía no de los cristianos. Porque nosotros estamos en espera del establecimiento del reino del Señor, pero mientras esas cosas ocurren, estamos aquí en esta tierra y estamos sufriendo, experimentando en nosotros las cosas que esta tierra plantea. Y mientras la escatología, el libro de Apocalipsis y cosas como esa nos muestran a nosotros el futuro, necesitamos vivir el presente. Y miren, no hay un libro mejor para nosotros entender el presente que el libro de los Salmos. El libro de los Salmos parecería ser desconectado, como dije anteriormente, pero no es así. Si usted se fija, usted se dará cuenta. Le voy a poner un ejemplo. En el Salmo número 73, vaya hacia atrás un poquito nada más. Salmo número 73. Hay una frase encima de ese Salmo 73. ¿Qué dice esa frase? No, sobre esa hay otra todavía. El libro de los Salmos se compone de 5 libros. No sé cuántas veces usted quizá habrá notado eso, pero el libro de los Salmos no es una colección desconectada de libros o de himnos, sino más bien que es una recopilación conectada de 5 libros diferentes. Y cada uno de esos libros tiene un objetivo particular, persigue un objetivo particular. El libro número 1 empieza en el capítulo 1, termina en el capítulo 41 y habla acerca de la confianza que los creyentes podemos tener en el cuidado de Dios. El libro número 2 empieza en el capítulo 42 y termina en el Salmo 72 y muestra el compromiso que tiene nuestro Dios, nuestro Rey, con su reino. El libro número 3 empieza en el capítulo 73 y termina en el 89. Es el libro más breve en cierta forma, y dice que trata acerca de las crisis que nuestro Rey experimenta a causa de las promesas que Dios ha hecho. El libro número 4 va desde el 90 hasta el 106,
habla del consuelo que el rey ofrece a causa de la fidelidad de Dios. El libro 107, el libro número 5 va desde el capítulo 107 al 150 y habla de la celebración de nuestro rey por la salvación que provee. Si se fija, entonces no es un asunto desconectado. Hay un propósito detrás del libro de los Salmos y hay un propósito detrás de la división que tiene el libro de los Salmos. Y a mí me llama mucho la atención cómo cada libro concluye con una expresión de alabanza, independientemente de qué trate ese libro. Si usted lee el libro 1, le dije que habla de la confianza, el libro 2 habla de compromiso, el libro 3 habla de crisis, el libro 4 habla de consuelo, el libro 5 habla de celebración, pero todos terminan en alabanza. Si usted quiere ver, Salmo 41, verso 13 termina diciendo: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. El libro número 2, Salmo 72, verso 19, termina diciendo: bendito sea su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra será llena de su gloria. Amén y amén. El libro número 3, Salmo 89, verso 52, termina diciendo: bendito sea Jehová para siempre. Amén. El libro número 4, el capítulo 106, verso 48, termina diciendo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y todo el pueblo diga amén. Aleluya. El último libro de la celebración termina diciendo, Salmo 150, verso 6, todo lo que respira, alabe a Jehová. Independientemente de cuál sea el objetivo de cada libro e independientemente de cuáles sean nuestras emociones, cada libro nos dirige, ¿sabe a qué? A bendecir el nombre del Señor, a alabar el nombre de nuestro buen Dios. El objetivo de los Salmos, de acuerdo con Calvino escribió un comentario del libro de los Salmos de 5 volúmenes. ¿Por qué 5 volúmenes? Bueno, uno por cada libro. El libro 1, libro 2, libro 3. Él escribió 5 volúmenes del libro de los Salmos y él sugiere que el tema del libro de los Salmos, el tema general es la providencia de Dios preservando a los justos, preservando a su pueblo. Y este escritor que les mencioné antes, Robert Godfrey, encuentra algunos objetivos más particulares, porque la providencia de Dios para los justos no es las riquezas de este mundo. La providencia de Dios para los justos es ¿qué pasa cuando los justos pecan? El libro de los Salmos nos habla de eso. ¿Qué pasa cuando los justos sufren? ¿Por qué sufren los justos? El libro de los Salmos nos habla de eso. El libro de los Salmos, mis amados hermanos, es la joya de la corona de la Escritura para el creyente que tiene interés en saber cómo manejarse en este siglo, en este tiempo, hoy y ahora. No como un perfecto, no como uno que tiene ya las alas y que está volando sobre las nubes del cielo, sino como uno que está lidiando con la cotidianidad que este mundo plantea. Por esa razón el libro de los Salmos ha significado tanto para nosotros en estos últimos 4 años. Cuando hablamos de lo diverso del libro de los Salmos, encontramos que hay salmos que se enfocan en alabanza, hay salmos que se ocupan en la realeza de nuestro Señor, hay salmos que se consideran ser salmos de sabiduría, salmos de agradecimiento, salmos de confianza. El Salmo 77, sin embargo, forma parte de lo que se considera salmos de lamentos. Hay salmos de lamentos. Y le compartí ayer a Ezequiel que, aunque usted no lo crea, son la mayoría. La mayoría de los salmos son salmos de lamento. Por lo menos 56 de ellos son de lamentos, de 150. Pero pueden ser más. Si usted considera que hay 3 salmos en particular que, aunque se muestra que empiezan en un estilo, en algún momento cambian al estilo de salmos de lamento. Hay 3 salmos así, entonces sube así a 59 de 150. Pero hay 13 salmos que contienen lamentos también, que quizás usted pudiera decir que al menos 72 de los 150 salmos se enfocan en lamento. Y yo le pregunto, ¿qué tanto hablamos del lamento en la iglesia? ¿Qué tanto hablamos del lamento en el pueblo de Dios? Nosotros hemos perdido la habilidad de lamentarnos conforme al deseo y al corazón de Dios.
Nosotros los creyentes hemos sido convencidos, y la Escritura lo plantea, que nosotros debemos andar de gloria en gloria. Y esa es una verdad. Pero hemos perdido de vista que andar de gloria en gloria implica sufrir y padecer. Y ese sufrir y padecer muchas veces produce en el corazón del creyente dolor, que el creyente se cierra en él, porque entiende incluso que es malo lamentarse. Entiende incluso que es incorrecto mostrar dolor, mostrar debilidad, mostrar sufrimiento. Hay un escritor llamado Mark, y ese apellido, mire, es muy difícil. Empieza con dos vocales. Mark Brogop, algo así. Es un especialista, en cierta forma, en hablar del sufrimiento cristiano. Tiene un libro que se titula Dark Clouds, Deep Mercy. Es un libro que el título en inglés sería Nubes Oscuras y una profunda misericordia. Él es un especialista en este tema del lamento, y él escribe en este libro que les mencioné justamente eso, o sea, cómo los creyentes hemos perdido la habilidad de lamentarnos. Porque les pregunto, ¿nosotros no tenemos razón para lamentarnos? ¿No hay cosas que afectan nuestras vidas, que mueven nuestros corazones a un dolor tan profundo que incluso en ocasiones no vemos a Dios y no sabemos dónde está Dios obrando y qué es lo que Dios está haciendo con nosotros en tal momento? Pero cuando nos reunimos, cantamos de victoria, cantamos de gozo, cantamos de alegría, y eso está bien. Pero también está bien entender que la aflicción afecta al creyente y necesita manejar esa aflicción de una forma que el Señor pues se agrade. El libro de los Salmos me llama mucho la atención a mí, que está tan enfocado a los lamentos. ¿Sabe? Es que nosotros sufrimos en esta vida terrenal. Usted se pregunta, ¿qué puede sufrir un cristiano? Múltiples cosas. Empezamos por el hecho de que nosotros los creyentes estamos llamados a vivir en este mundo, enfrentando los retos que plantea vivir en este mundo pecador, y debemos hacerlo como creyentes. Debemos hacerlo como creyentes. ¿Qué significa eso de que debemos hacerlo como creyentes? Bueno, significa: bienaventurados sois cuando os persigan y os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Es fácil, ¿no? Es más fácil defenderse, pelear, es más fácil plantarse en la postura de no, yo estoy en lo correcto. Ceder, sufrir, llorar, perder. Les digo que si nuestro Señor Jesucristo se hubiese defendido, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Entonces no es tan fácil. El escritor de este salmo, ustedes pueden ver el salmo en su título, habla de las maravillas de Dios y menciona que fue escrito según un señor llamado Jedutún. Ustedes preguntarán quién es Jedutún. Jedutún era un músico, un nombre para los niños que están aquí ensayando y preparándose. Ustedes pueden pensar en su momento, los niños, yo voy a tener un niño, lo voy a poner Jedutún. Pero dice que el salmo es un salmo de Asaf. Son 12 salmos los que los salmos dedican, dicen que son de este personaje, sea porque él los escribiera, sea porque fuese el estilo suyo, la razón que sea, se identificaban con Asaf. La escritura dice, segunda de Crónicas, capítulo 25, verso 29, capítulo 29, verso 30, nos dice que este hombre, Asaf, era, además de músico, vidente. Es decir, era un profeta, era alguien que predicaba y enseñaba la palabra del Señor. Era un hombre prominente dentro de la adoración en el pueblo de Israel, no solamente por la calidad de música que hacía, al punto que fue elegido por David para estar al frente de los que estaban dirigiendo la adoración delante nada más y nada menos que del arca del pacto de Jehová en el Antiguo Testamento. Pero es él, de los 12 salmos que escribe, quien mayor proporción de salmos de lamento tiene. De los 12, 6
son salmos de lamento. Ah, pero ellas siguen lo mismo. Yo pensaba que ella ya se había arreglado. Ah, en la boda hizo lo mismo. Ah, ok. Es que se mueve entonces. Eso es el demonio tratando de que nosotros nos olvidemos del asunto. Miren, una persona como Asaf, uno se preguntaría por qué tiene que escribir tantos salmos de lamento. ¿Sabe? Creo que una de las cosas que más hace que experimentemos sufrimiento y dolor es cuando estamos luchando por servir a Dios con mayor fidelidad, pero nuestros corazones malos nos ganan la batalla. O el enemigo plantea las batallas más duras contra nosotros. Ruge más fuerte. Nosotros tenemos de Dios un medio para enfrentar situaciones como esas. Y eso es precisamente los salmos de lamento. Y usted me perdona esta introducción que pareciera ser tan larga. Y no lo piense como algo simplemente ilustrativo. No, es que necesitamos comprender un asunto. Para Dios, que nosotros sepamos cómo manejar nuestras emociones cuando estamos sufriendo es importante. Porque si Él nos ha dejado 59 salmos enfocados exclusivamente a eso, no es para que los pasemos por alto. No es para que lo ignoremos. Salmo 77 no se nos dice a nosotros cuál es la causa del sufrimiento del escritor. Usted lo puede leer, algunos especulan a partir de lo que nos dice el verso 10, el verso 11, perdón, el verso... el verso 10, el verso 11, o sea, el verso 7, o sea, el escritor empieza hablando de manera personal y luego habla en manera plural. Algunos entienden que está hablando de una situación que afectaba al pueblo, pero el verso 10 también dice, esta es mi enfermedad, es mi enfermedad. Pareciera ser que también es un asunto personal, es algo que está sufriendo, experimentando él. Pero fíjense, ¿sabe que para mí es importante de que no se nos diga por qué él está sufriendo, qué es lo que mueve su corazón en este caso en particular? Porque nos hace comprender que cada sufrimiento nuestro, no importa el que sea, cada aflicción nuestra puede encontrar en un salmo como este la respuesta a cómo tú y yo debemos manejarnos, a cómo tú y yo debemos enfrentar esa situación. Lo primero que se nos muestra al nosotros leer en este Salmo 77, dice la palabra de Dios que lo primero que se nos muestra es que en esa situación de aflicción, el afligido clama a Dios. La sección nosotros la podemos ver, esta parte desde el verso 1 hasta el verso 9, pero vamos a ver primero que nada los primeros 3 versos. Dice, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. En esa aflicción que está experimentando el autor de este salmo, Asaf, lo primero que hace es clamar a Dios. ¿Qué tan profunda es la aflicción de este escritor? La podemos encontrar justamente al entender la palabra clamar. Clamar no es solo hablar, orar, no es solo orar. Le voy a poner un ejemplo. Tengo 3 textos, pero voy a citar los otros como historia, pero este sí los voy a leer. En Números capítulo 11, versos 1 y 2. Usted va a ver 3 acepciones que parecen lo mismo y sin embargo, cuando lo leamos vamos a notar la diferencia. Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. El pueblo se quejó. Primera expresión. Clamarse no es quejar. Clamarse no es murmurar.
Clamar no es de que clamarse, clamar no es murmurar, clamar no es negar a Dios, clamar no es burlarse de Dios, clamar no es cuestionar simplemente a Dios, no, clamar es algo más que eso. Clamar no es reconocer que estoy atravesando un tiempo difícil, un momento difícil en mi vida y entonces empezar a buscar soluciones personales y quejarme de Dios y luchar contra Dios. Clamar no es eso. Clamar no es como un hermano en una de nuestras iglesias hace un tiempo se enfermó de SIDA. No sabemos cómo, pero se enfermó de SIDA. Y él fue hasta Haití a hacer brujería. Era un haitiano, era un hermano haitiano. Y él fue hasta Haití a hacer brujería para buscar sanidad de esa enfermedad que le aquejaba. Eso no es clamar a Dios. Eso es quejarse. Eso es quejarse. Clamar es lo que hizo el pueblo cuando entendió que había ofendido a Dios y que Dios estaba molesto y estaban cogiendo fuego. ¿Y cómo lo hacían? Imagínese usted, imagínese la ilustración. Esto está cogiendo fuego. Vamos nosotros a ir donde los bomberos. Miren, ¿ustedes creen que por favor pudieran mandarnos unos camiones para extinguir un fuego? La iglesia está ardiendo y estamos cogiendo fuego todos nosotros aquí. Mire, usted oiga los gritos en el fondo. ¿Usted cree que eso es clamar? ¿Usted iría con esa tranquilidad? No, ¿verdad? ¡Fuego! ¡Fuego! Eso es clamar. La expresión que usa el Salmo 77 cuando dice, con mi voz clamé a Dios, es ese clamor del que hace referencia. Esa es la palabra en el idioma original. Es gritar por ayuda. Es mostrar delante de Dios qué tan afligido está mi corazón, qué tan devastada está mi alma, al punto que no puedo solamente orar como hizo Moisés, sino que tengo que clamar a Dios. No estoy diciendo con eso que usted tiene que salir de aquí a gritar. No. Usted sabrá cómo lo maneja. Solo estoy diciendo que la aflicción puede llegar a ser tal que nuestros corazones no encuentran paz si no empiezan a gritar delante de Dios. La clave entonces, mis amados hermanos, es que ese grito, ese dolor, esa aflicción pueda ser traída delante de aquel que puede no solamente escuchar, sino responder a esa necesidad que nuestra alma tiene. Estoy enfermo, estoy enferma, una enfermedad que no sé cómo manejar, enfermedad que es seria o que es grave, o simplemente que es crónica, aguda. En algún momento a mi esposa le diagnosticaron fibromialgia, un asunto que nosotros ni siquiera sabíamos que existía. Pero solamente veíamos lo que pasaba con ella y cómo su cuerpo se hinchaba, cómo se llenaba de dolor al punto que casi no podía moverse. Si tú la tocabas era como si estabas clavándola con algo, la brisa le dolía, un asunto horrible. Y es fácil en un momento como ese llenarse de ese dolor y de esa aflicción y quejarse con Dios. Pero es mucho más provechoso clamar a Dios. Clamar a Dios. Señor, mírame. Señor, ¿por qué? Mírame, Señor, estoy sufriendo. Porque el creyente sufre por enfermedad, por el pecado. El creyente sufre por la economía. El creyente sufre por situaciones familiares. El creyente sufre y puede ir con ese sufrimiento delante de Dios. Y no tiene por qué andar con la máscara diciendo todo va a estar bien. Sí, es verdad, todo va a estar bien. Pero en ese momento, ¿tu corazón lo cree de verdad o tu corazón tiene dudas? Si hay dolor, Dios puede escuchar y resolver esa situación. Lo primero que necesitamos hacer, como nos muestra este pasaje de Escritura, es clamar al Señor. Porque podemos no solo confiar en que ese clamor nos habrá a nosotros de servir como catarsis. No es simplemente gritar como una forma de despejar la ira y el dolor que hay en nuestro interior, como sugieren algunos psicólogos. Es que, como dice el salmista, no solamente clamaremos a Dios, sino que también Él nos habrá de escuchar. Y cuando Él nos escucha, no nos escucha solamente para tomar nota, nos escucha
para resolver, para traer a nuestra alma el bálsamo que necesita, para poder experimentar lo que sea que estamos experimentando y seguir avanzando en nuestra vida cristiana. Recuerdo el libro de Éxodo, el capítulo número 2, en su parte final. El libro de Éxodo también es el capítulo 3. Nosotros recordamos Éxodo capítulo 3 porque teológicamente es la primera vez que el Señor utiliza el famoso tetragramatón, ¿verdad? Esas cuatro letras que resumen el nombre de Dios, su carácter, Jehová. Pero en ese pasaje de Escritura nos dice el Señor, cuando habla a Moisés y le encomienda, yo he visto, verso 7, dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para liberarlos y para llevarlos a tierra que fluye leche y miel. Cuando nosotros clamamos a Dios en medio del dolor y el sufrimiento que pudiéramos estar experimentando, nosotros podemos confiar que Dios no solamente va a tomar nota. Nosotros podemos confiar que Dios va a estar atento a nuestra aflicción y va a darnos respuesta. En ocasiones la respuesta será, soporta un poco más. En ocasiones la respuesta será como aquellos que estaban debajo del altar en Apocalipsis cuando se rompe el quinto sello y claman a Dios, ¿hasta cuándo? Soporten un poco más. A veces será eso. Pero ¿sabe qué va a ocurrir? Que nuestra actitud entonces será diferente y nuestra capacidad para soportar será diferente. Es fácil en momentos de aflicción pensar que Dios no nos está escuchando más, pero el oído de Jehová está atento a nosotros en ese momento, igual que en el día del gozo, que en el día de la alegría. Juan Calvino menciona acerca de este asunto que nos corresponde a nosotros acercarnos a Dios, ¿verdad? En ese clamor, por una razón simple. Nos corresponde luchar contra la desesperación para que nuestro dolor, aunque parezca incurable, no nos cierre la boca y nos impida derramar nuestras oraciones ante Dios. Es fácil en el medio del dolor y de la aflicción cerrarnos. De hecho, el escritor que les mencionaba ahorita, ese mismo, Brogov, algo así. Él, una de las cosas que enfatiza más es justamente eso, que lo peor que nos puede pasar a nosotros los cristianos en nuestro momento de aflicción y de dolor es no ir a Dios. Es endurecer nuestros corazones sin hablarlo, sin tener que hablarlo, porque mencioné la parte de quejarme ahorita. Pero a veces no es que nos quejamos, es simplemente que ignoramos a Dios. Tú dices que eres mi Padre y mira, estoy sufriendo, estoy padeciendo. ¿Y qué hacemos? Nos quitamos de Dios. No significa que abandonamos el Evangelio. Venimos aquí a la iglesia. Venimos a la iglesia y nos sentamos en estas sillas y los hermanos cantan y nosotros no cantamos. Y los hermanos invitan y nosotros lo hacemos con un corazón endurecido. Y no estamos llevando eso a Dios, estamos callándonos. Es fácil. ¿Sabe? Cuando nosotros estamos en las aflicciones, muchas veces olvidamos, vemos las aflicciones como muy grandes y nos olvidamos del tamaño de nuestro Dios. Vemos las aflicciones como una carga muy pesada y nos olvidamos del poder del brazo de nuestro Dios que nunca ha sido derrotado. Vemos nuestras aflicciones y a veces incluso como vienen como consecuencia del pecado, estamos tan devastados por eso que pensamos que Dios está destruyendo nuestras vidas para que ya no seamos más. Y nosotros necesitamos recordar algo que hablamos aquí hace unos meses atrás, es que justamente en tiempos de aflicción, cuales sean, incluso cuando son por consecuencia del pecado, Dios sigue a cargo, Dios sigue amando, Dios sigue procurando restaurar, Dios sigue procurando sanar, Dios sigue procurando tu bien y el mío, porque lo que Dios hace y permite en tu vida y en la mía es para su gloria, sí, en primer lugar, pero también es para nuestro bien. Lo primero que hace el alma del que está atribulado, del que está sufriendo, es clamar a Dios. Y Dios no solamente tomará nota, Él escucha. Y escucha con la intención de sosegar nuestra alma, darnos paz y mostrarnos la respuesta. Y la respuesta, como dije, a veces no es
Esta es la razón. Esta es la solución. La respuesta a veces es espera. Digo, espera en el sentido de, ustedes me han escuchado decir también que Dios no dice espera. A lo que me refiero es, la respuesta es aguanta un poco más. Aguanta un poco más. El salmista dice, en esa sección que les mencioné, desde el verso 1 hasta el verso 3, al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No solamente se habla del clamor, no solamente se habla de que Dios escucha, sino que se nos muestra en esta porción de escritura la magnitud del dolor que se está experimentando. ¿Y sabe cuál es la cosa que quizás más afecta el corazón del autor? Es que dice que él extiende sus manos. Es que dice que él está buscando, pero no hay una respuesta. No encuentra una respuesta. Usted puede verlo. Usted lo puede ver. O sea, fíjense que él dice, alzaba mis manos en las noches sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. El texto que más me choca a mí es el verso 3. Me acordaba de Dios y me conmovía. Usted lee, me conmovía y piensa, ay, qué tierno. No, conmoverse aquí es quejarse. O sea, lo que está diciendo el autor es que él pensaba en Dios, recordaba a Dios, y recordar a Dios le causaba dolor. No gozo, no alegría. Recordar a Dios era una razón para él quejarse, para él sufrir. Es como, tú tienes poder, tú eres todopoderoso, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no lo detienes? ¿Por qué no me sanas? ¿Por qué no resuelves? Cuando lo leí en el idioma original, no es que sepa del idioma original, pero tuve que ir al idioma original porque lo leí en otras versiones, en otros idiomas. Y cuando lo leí en diferentes versiones en inglés, siempre veía la misma frase de, pero esto no puede ser. Y cuando lo leí en el, sí, la frase para conmover aquí es gemir. Cada vez que pensaba en Dios, gemía. A veces eso ocurre en nuestras vidas como creyentes. A veces estamos nosotros buscando a Dios y no encontramos respuesta. Hay un texto, y me voy a tomar la oportunidad para leerlo, Salmo 88, versos 3 al 14. Salmo 88 es el salmo de lamento por excelencia. Y es el salmo que en algún momento pensé en predicar. Pero luego el Señor fue moviendo mi corazón a este salmo y creo que lo hizo por una razón. Salmo 88 no hay respuesta ninguna. Es un quejarse desde al empezar y quejarse al final sin encontrar de Dios una respuesta. Sin haber un momento de dar gracias a Dios, sin mostrar esperanza alguna. Salmo 88 es el salmo donde el dolor no encuentra solución alguna. Ninguna solución. Dice el escritor del Salmo 88, verso 3, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira. Me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí a mis conocidos. Me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. Manifestarás tus maravillas a los muertos, se levantarán los muertos para alabarte, será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón, serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? El dolor puede ser todavía atizado un poco más por comprender o pensar, experimentar el abandono de Dios. Sin embargo, sin importar que el salmista entonces nos invita a clamar a Jehová. En el Salmo 88 no es diferente. ¿Sabe qué es lo más bueno que tiene el Salmo 88?
que aunque no hay ni siquiera una acción de gracias, el salmista está hablando con Dios de ese dolor que experimenta. ¿Cuándo fue la última vez que en tu aflicción tú pudiste abrir tu corazón delante de Dios y mostrarle cómo te sentías realmente y clamar delante de nuestro Señor por eso que no comprendes, por esa carga que te afecta tanto, por ese dolor que te agobia y que delante de los demás estás tratando de disimular, porque a nadie, en términos humanos, a nadie le interesa el dolor de otra persona? Y ni siquiera en la iglesia. Ni siquiera en la iglesia. Usted viene aquí con dolor, con un dolor profundo, con una aflicción tremenda, y los hermanos dicen: ay, no te pongas así, mi hermano, eso va a estar bien, confía en el Señor. Hermano, eso yo lo sé. Esa parte yo me la sé también. Pero ahora, ¿cómo lo manejo ahora? Nosotros tenemos dificultad porque como seres humanos no nos gusta la aflicción nuestra, mucho menos la de otro, sobre todo cuando nosotros no tenemos control ni solución. Porque aflicción que se resuelve fácil es, por ejemplo, la del niño que viene afligido porque mañana en el colegio tengo que llevar una tarea y hay que comprar una cartulina y hay que hacer esto y a mí se me olvidó y está afligido. Pero usted tiene la solución. Vamos al supermercado, compramos la cartulina, vamos a hacer la tarea y mañana, y ahí no hay problema, usted tiene la respuesta. Problema es cuando la aflicción es tal que usted no sabe cómo. Usted se queda: mira, yo voy a orar, pero no te preocupes, todo va a estar bien. Y usted da la espalda y se va porque usted no puede manejar esa carga. Y usted piensa: uy, demasiado para mí, ¿sabe? Dios nos dejó entre nosotros para sufrir juntos también esos momentos difíciles. Pero bien, o sea, tengo que avanzar porque de verdad, mire, si me dejan en este tema, no creo que terminemos hoy. Dice la palabra del Señor, en la sección que estamos nosotros trabajando, desde el verso 1 hasta el verso 9, lo próximo que se nos muestra no solamente es el tamaño de la aflicción y la necesidad de clamar, sino también que es necesario meditar. Fíjense ustedes, el verso 4 nos dice: no me dejabas pegar los ojos. Interesante la expresión en el idioma original. Es como que él está diciendo: Dios tiene los párpados míos así. En la noche yo no puedo dormir. Y solamente estoy pensando en eso que me aflige, nada más pienso en eso. Y es como si Dios no me dejara dormir, como si fuera Dios mismo, eso es lo que Él está diciendo. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Pero ¿qué hago en una situación como esa? ¿Qué hago en una situación como esa? Medito en el Señor. En esos momentos donde en tu cama tú tratas de descansar y te asalta esa aflicción, ese dolor, esa preocupación, esa mortificación, ¿qué hago con eso? En ese momento tú meditas en el Señor. Tú reflexionas en el carácter de Dios. Tú piensas en qué Dios está haciendo. Aunque el salmista que nos muestra esto lo hacía y esto todavía no le satisfacía cuando lo muestra esta sección. ¿Sabe por qué? Miren, él dice: consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Pero ¿qué era lo que él se acordaba? Verso 6 nos dice: me acordaba de mis cánticos de noche. Es decir, me acordaba de cuando yo me iba a la cama y la cosa estaba tan bien que yo me iba cantando a la cama. Cantando. ¡Wow! ¡Qué bien está todo! ¡Qué contento me siento! Gracias, Señor, por tu bondad. Ahí es fácil, ¿verdad? Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tu provisión, Señor. Y canta: alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Él se acordaba de esos días. Qué bien me iba. Qué bien marchaba todo. Pero ahora no encuentro respuesta. Dice: y mi espíritu en esa situación meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Y hace 6 preguntas que no voy a profundizar en ellas por causa del tiempo, pero que son de vital importancia. Las preguntas que él hace son preguntas retóricas. Y usted lee y conoce la respuesta. La primera, ¿qué dice la primera? ¿Quién me lee? ¿Qué dice la primera? Léalo en voz alta. ¿Qué dice la primera pregunta? Ahí hay 2 preguntas. La primera: ¿desechará el Señor para siempre? La respuesta, ¿cuál usted cree que es la respuesta a esa pregunta? Usted está afligido, está sufriendo, está volviéndose loco por esa situación y usted piensa que eso no se va a acabar nunca.
la pregunta, ¿desechará a Jehová para siempre? ¿Cuál es la respuesta? Definitivamente no. Lamentaciones capítulo 3 dice, porque no rechaza, verso 31, para siempre el Señor, antes bien, si aflige, también se compadecerá según su gran misericordia, porque Él no castiga por gusto, ni aflige a los hijos de los hombres. Entonces, ¿será para siempre? No. La segunda pregunta, ¿cuál es en ese mismo verso 7? Dice entonces el Salmo, gracias. No volverá más a hacernos propicio, es decir, no va a lidiar más con nosotros, no va a pagar más el precio de nuestra dificultad. Salmo capítulo 30, verso 5. Porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero ¿qué va a pasar en la mañana? Vendrá el grito de alegría. La tercera pregunta, verso 8. Y sabemos la respuesta, o sea, creo que no será para nosotros difícil recordar una vez más cómo nos dice la palabra del Señor. Dice Jeremías capítulo 31, verso 3, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. La cuarta pregunta, ¿qué nos dice la cuarta pregunta? Y la respuesta la encontramos nosotros una vez más en la palabra de Dios. Les muestro, por ejemplo, Primera de Reyes capítulo 8, verso 56. Bendito sea el Señor que ha dado reposo a su pueblo Israel, conforme a todo lo que prometió. Ninguna palabra ha fallado de toda su buena promesa que hizo por medio de su siervo. Entonces, cada una de estas preguntas son importantes reflexionar en ellas en el momento del sufrimiento. Y sabe, cuando lo hagamos, el Espíritu traerá la palabra del Señor para recordarnos que no es verdad que Dios aflige para siempre. El sufrimiento es puntual y acaba. Y usted dirá, ¿acaba? Sí, acaba. A veces acaba con la muerte. Es verdad. Usted está enfermo, una enfermedad. Dios se puede glorificar en sanarle, como también puede glorificarse en guiarle a la muerte. Pero sabe, en la muerte se acaba la aflicción. Y usted ve a su Dios cara a cara. Y ya no hay más dolor. Y ya no hay más sufrimiento. Y eso parece como que es lo más grande del mundo. Y sabe, sí lo es. Pero no es porque morimos. Es porque nos encontramos con nuestro Redentor. No hay sufrimiento, no hay aflicción. En ese tiempo de meditar, en ese tiempo de hacer esas preguntas, no hay aflicción que Dios no esté a cargo de ella. La misericordia de Dios no ha cesado. Su amor por nosotros no se ha desvanecido. Él sigue estando ahí. Cada pregunta de esa, mis amados hermanos, encuentra una respuesta que fortalece nuestra alma. Entonces, si nos quejamos solamente y nos alejamos de Dios, no estamos haciendo conforme a lo que Dios espera. Si clamamos a Él, incluso gritamos delante de Él nuestra aflicción y venimos delante de Él en nuestro sufrimiento, estamos haciendo lo que Él espera. Pero luego si meditamos en Él y en lo que Él es para nosotros, encontraremos que nuestra aflicción es pasajera. Y llega ese día, como dice el Salmo que leímos, capítulo 30, verso 5, en que, hoy estoy llorando, mañana voy a gritar de alegría. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Hay una tercera cosa. Y con eso voy a empezar a concluir. Hay una tercera cosa. La podemos ver en los versos 11 hasta el número 15. Clamo a Jehová, lo busco, ¿verdad? En el día de mi angustia. En el día de mi angustia medito en Jehová. En el día de mi angustia reflexiono en la bondad del Señor que me ha salvado. Dice la Escritura, el verso 10, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Un pasaje muy difícil para mí al estudiar este texto.
y le mencionaba ayer a Ezequiel algunas cosas sobre él, porque usted puede leer otras versiones, y particularmente en el idioma inglés, y se dará cuenta que la expresión es totalmente diferente. Lo que dice aquí es, algunas versiones traducen, la mano del Altísimo ha cambiado. Es decir, ya no está a mi favor. Parecería ser que al cuestionarse esas cosas en los versos 7 hasta el número 9, la respuesta que él encuentra no le satisface y termina diciendo, Dios me abandonó. Según lo que traducen en esa manera en el verso 10. Pero entonces no tendría sentido la respuesta que se nos muestra en los versos 11 en adelante. Evidentemente, cuando meditó en las preguntas y encontró respuesta que satisfacía a su corazón, entonces pudo decir, el que se está volviendo loco soy yo. Verso número 10. El que se está volviendo loco soy yo. ¿Cómo yo estoy dudando? ¿Cómo es que mi corazón está tan afligido que se está alejando de Dios? Yo debo traer a la memoria entonces, ¿qué cosa? Los años de la diestra del Altísimo, los años de la provisión del Señor, los años del cuidado de Dios para conmigo, los años de Dios sirviendo en mi vida, una bendición tras otra, una bendición tras otra. Dice, me acordé de las obras de Jehová, verso 11. Sí, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras. Hablaré de tus hechos, oh Dios. Santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Tú redimiste a tu pueblo. En ese momento, una vez nosotros empezamos en ese dolor, en ese sufrir, en ese estar experimentando en nuestras vidas la aflicción quizás más profunda, cuando tomamos el tiempo de clamar al Señor, de meditar en lo que estamos viviendo, haciendo estas preguntas que mencionamos anteriormente, ¿sabe hacia dónde nos guía el Espíritu del Señor? A recordar que Dios es fiel, que Dios ha cuidado, ha provisto, ha salvado, ha rescatado, ha sostenido, nos ha mantenido. No es cierto que lo hizo para entonces destruirnos de la forma más cruel. No es cierto. No es cierto que lo hizo para entonces torturarnos. Dios no tortura a sus hijos. Algunos tienen una idea de Dios de esa forma, que Dios tortura. Dios no tortura a sus hijos, de que les voy a quitar las plumas una a una. ¡Pah! ¡Sufre! ¡Pah! ¡Sufre! ¡Pah! No. Dios ama a sus hijos. Usted ve, padres que están aquí, esos días en que han tenido que disciplinar a sus hijos, que han tenido quizás que tomar la correa y darles una pela y verlos llorar y sentarse usted a llorar con ellos. Yo no voy a decir que Dios se sienta a dar grito a tu lado o al mío, pero sí te voy a decir que Dios no está de que está sufriendo, eso es lo que me gusta, que sufra, que sufra. No, eso lo hace el diablo. Dios está en esa aflicción suya, presente igual que en todo el resto de su vida. ¿Y sabe qué? Cuando recordamos esa verdad y empezamos a recordar todas las bendiciones que Dios ha traído a nuestras vidas, nuestro corazón cambia, nuestra actitud cambia. Hay un escritor llamado Warren Wiersbe, y con eso voy a casi concluir, que dice: bien se ha dicho que nunca deberíamos de dudar de Dios en la oscuridad. Nunca deberíamos de dudar en la oscuridad de lo que Dios nos ha dicho en la luz. Pero Asaf estaba a punto de hacerlo, estaba a punto de soltarlo todo. Ahora, el consejo es este: no importa lo que la mano de Dios está haciendo en nuestras vidas, debemos comprender, debemos entender que el corazón de Dios no ha cambiado. Mire, cuando Cristo Jesús se dio en la cruz del Calvario, por ti y por mí, no se dio porque vio que tú ibas a ser muy bueno y que le ibas a servir, mire, 100% fiel y que ibas a tener una vida perfecta. Lo hizo justo por lo contrario. Dios conoce de tus aflicciones desde antes de que tú nacieras. Dios conoce de tus debilidades y pecados desde antes de que tú existieras. Dios conoce todo de ti.
y aún así quiso amarte. Quiso dar a Cristo en la cruz del Calvario por ti. Y si hoy en día es un tiempo de aflicción, sufre, pero sufre con tu Dios. Sufre con tu Salvador, que Él te va a guiar. Incluso si esa guianza suya te lleva al valle de sombra de muerte. El salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios está contigo, mi niña. Dios está contigo, mi amado hermano y hermana. No te pongas una careta ante el dolor. No te pongas una careta ante el sufrimiento. Ve a Dios. Y si no te escuchan los demás, no te sientas rechazado. No digas, ay, es que nadie se preocupa por mí. En esa iglesia nadie. Usted vaya a otra iglesia y ¿sabe qué va a pasar? Lo mismo. Porque esa es la naturaleza nuestra. Pero créame, usted se siente, llámeme. Yo sé más o menos cómo se experimenta esto. Yo he pasado días llorando en las noches, preguntando, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en medio de esto? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Y Él está. Y Él te va a mostrar que Él está. Vamos a orar. Gracias, Señor, por siempre estar. Nosotros no merecemos de ti absolutamente nada. No lo merecimos antes, pero tampoco lo merecemos ahora y no lo vamos a merecer después. Nuestros corazones nunca estarán, Señor, alineados con la perfección tuya, a menos que nosotros nos dejemos guiar por tu palabra y tu Santo Espíritu. Que en esta mañana, Señor, tu palabra y tu Espíritu nos guíen a entender que las aflicciones vienen, sean ellas por enfermedad, sean ellas por la muerte de un ser querido, sean ellas por la economía que nos deprime, sean ellas por el pecado mismo. Vendrá la aflicción, vendrá el dolor. Y nuestra alma querrá huir, querrá separarse de ti. Y el diablo tratará de engañarnos de que tú nos has abandonado, de que tú ya no nos amas, de que tú ya no nos quieres. Y el diablo tratará de convencernos de que la mejor solución es apartarnos de ti, es hacer de nuestra vida un desastre. Que en ese momento, Señor, recordemos este salmo, recordemos al salmista, clamemos ante ti. Que en ese momento, Señor, recordemos que tus misericordias para con nosotros no se agotan. Y si bien en esta noche estamos llorando, mañana, aunque sea, Señor, en tu presencia, estaremos gozándonos, estaremos sonriendo. Que recordemos, Dios, las obras grandes que hiciste en el pasado y cómo nos redimiste, Señor, dando a tu Hijo Jesucristo, como nos muestran estos versos finales del Salmo 77. Porque el sufrimiento nuestro no te complace a ti, Señor. Tú no te gozas en que nosotros estemos sufriendo. Tú no te gozas, oh Señor, en que seamos torturados por la aflicción en nuestro corazón y en nuestra mente. Tú te gozas, oh Señor, en guiarnos en medio de esto para traernos a agua fresca y pastos verdes, para sentarnos, como termina el Salmo 23, disponiendo estás, oh Señor, una mesa, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Eso, Señor, es lo que tú habrás de hacer. Ayúdanos, Dios, a no pasar por alto la aflicción, sino más bien a aprovecharnos de ella para aferrarnos a ti, aferrarnos a ti, aferrarnos a ti. Gracias, Dios, muchas gracias por Cristo Jesús. Amén. Dios les bendice.